¿Qué tal? Este programa se transmite el sábado 25 de septiembre y tenemos que comenzar expresando el dolor que nos ha producido esta semana el deceso de Carlos Ramos Heredia, de varias maneras una figura emblemática en la tradición y la historia reciente del derecho constitucional peruano, un hombre formado en realidad desde la historia del derecho, uno de los más importantes autores en esta rama, que dedicó el último tramo de su vida a la docencia y a la justicia constitucional, y ahora se ha ido. Estamos, sin embargo, y esta es una razón de alegría con Luciano López, con el que vamos a continuar la conversación que dejamos ofrecida hace un par de semanas respecto a sus hallazgos en materia constitucional. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Encantado, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de tenerte siempre con nosotros y además sé que compartes el pesar de la pérdida de Carlos, ¿no? Definitivamente, creo bueno, a mí en lo personal me tocó bastante. Yo conocía poco, pero con mucha calidad de tiempo a don Carlos, y justo recordaba la última vez que nos vimos presencialmente, porque durante estos tiempos de pandemia hemos estado más bien virtualmente conversando como todos. Y recuerdo que la última vez que lo vi fue en el SEC. Fui a visitarlo justamente para pedirle un dato histórico que estaba publicado en su libro, y luego de esa deliciosa conversación, porque era extraordinario hablar con don Carlos, me dio un cargamento de libros del SEC, y uno de ellos, que es la anécdota, es una edición magnífica que él hizo de las constituciones del Perú en tapa dura, en formato grande, A4, y me dijo: más bien, Lucianito, me vas a disculpar la pequeñez. Y yo le dije: don Carlos, ¿cómo se llama pequeño? Me decía: sí, porque han sido pocas ediciones, vas a disculpar, amigo. Profesor, le digo, más bien al contrario, muy honrado. Pero es que ese era don Carlos, ¿no? Un tipo muy sencillo, muy humilde, muy entregado a la labor académica, y una labor extraordinaria también en el Tribunal Constitucional. Así que ha sido una gran pérdida. Hay que decir además un hombre representativo de lo que significó la academia, lo que significa la Academia de Arequipa, ¿no? Donde también estaba Magdiel González, donde está ahora Goki González, Sí, de por la supuesto. Católica, ¿no? Un espacio Sí. de reflexión que hay que mantener y de que probablemente habrá que hacer y discutir mucho en este tramo. Pero Luciano, nos habías ofrecido la última vez que estuviste con nosotros en Coyuntura tus hallazgos respecto a los contenidos materiales de la iniciativa que desde Perú Libre se está lanzando para recoger firmas en materia de constitución. Te contaste que habías iniciado un procedimiento formal para obtener el texto que respaldaba este recojo de firmas. Luciano, ¿qué has encontrado? Gracias, César. Creo que es importante subrayar lo que acabas de decir. Yo he tenido que ejercer mi derecho, y que, dicho sea de paso, es el que tenemos todos los ciudadanos, de poder pedir a una autoridad pública acceder a una información que ellos tienen y que no sea confidencial. Y subrayo que he tenido que ejercer este derecho porque en realidad ni yo ni ningún ciudadano deberíamos haberlo ejercido. Porque si los señores de Perú Libre están recogiendo firmas, son ellos los que deberían informar cuál es el contenido de su propuesta. Porque es importante que los ciudadanos tengamos claro que cuando se recogen firmas para una consulta popular como un referéndum, la propuesta no es, señores, la pregunta. Eso hay que quitárnoslo de la cabeza. Se pregunta sobre un texto normativo. Por eso es que es importante que los señores de Perú Libre informen sobre qué cosa es lo que están proponiendo. Bueno, vamos al grano. Lo que he encontrado son 3 textos normativos sobre los cuales, por cada uno, César, se ha comprado un kit. El primero que he encontrado es de autoría de este señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento, que entiendo que actualmente es parlamentario. Es un pedido que ha sido presentado, según la ficha que tengo acá, fue presentado el día 23 de junio del 2021, antes de que se supiese el desenlace final de quién había ganado las elecciones. Este pedido, por si acaso, lo firmó con el señor Guido Bellido Ugarte, actual presidente del Consejo de Ministros. Claro que en ese momento todavía ellos no habían ganado las elecciones, 23 de junio del 2021.
Entiendo, según la información recogida de prensa, que a este proyecto, si bien han comprado un kit y están recogiendo firmas, entiendo que le han puesto, como se dice popularmente, más punche a otra propuesta exactamente similar, muy similar. ¿Qué cosa dice esta propuesta? Esta propuesta está titulada así: referéndum para que se consulte a la ciudadanía para la reforma total de la actual Constitución vía Asamblea Constituyente. Es una propuesta que tiene un artículo segundo con el enunciado de la pregunta, al menos en un artículo. La Asamblea Constituyente la han pensado para que pueda realizarse a partir del referéndum, perdón, a partir de febrero del año 2022. Creo que bastante optimistas tratar de proyectar una fecha de esa naturaleza si es que tienes que recoger 2,5 millones de firmas, pero eso es lo que habían planteado en ese texto. La finalidad es que solamente esta asamblea se dedique a convocar a la asamblea, perdón, a elaborar una nueva constitución. Es decir, no han pensado de que la asamblea, como además se había estado diciendo, sobre todo en la campaña electoral, de que era una asamblea para disolver a los otros poderes. No sé si te acuerdas, e incluso alguna parlamentaria dijo, no, sí, esta la asamblea va a hacer que no funcione el parlamento. Ya, no, al menos este texto dice textualmente: la asamblea constituyente tiene como exclusiva finalidad la elaboración de una nueva constitución, es decir, tiene esa función en específico. Y han pensado en una asamblea constituyente compuesta por 130 miembros elegidos por regiones de acuerdo con su volumen poblacional. ¿Cómo puede hacerse la proporción de volumen poblacional para 130 miembros? No lo explican. Tendrían que darse algunas normas complementarias. Ese es el problema, ¿ves? Si lo dejas laxo, hay alguien que tiene que complementar, porque de lo contrario la norma no se puede implementar. Y eso es lo que al menos comienzo a advertir. 130 miembros elegidos por regiones de acuerdo con su volumen poblacional. No te da ninguna pauta más. Dicen que van a ser proclamados constituyentes los candidatos que obtengan las más altas votaciones en sus respectivos distritos electorales. La sede es Lima, pudiendo elegir otra. La asamblea tendrá una duración de 10 meses improrrogables, que van a tener que correr, porque la experiencia de asambleas constituyentes que hemos tenido nosotros aquí en el Perú, en la del 78-79 y la del 93, ha sido de 12. Y por último, establece de que una vez que se elabore esta constitución por la asamblea, va a tener que de todas maneras convocarse a otro referéndum. ¿Cuáles son las reglas para poder elegir y todo lo demás? No te dice nada. Dice simplemente que las normas complementarias, ojo, van a ser aprobadas por ley, con lo cual entonces se le da la pelota al Parlamento. Pero luego dice que es de responsabilidad del Poder Ejecutivo dictar todas las medidas necesarias y suficientes para el cumplimiento de la presente ley. Y entonces es totalmente contradictorio, porque si dices que las normas complementarias las tiene que dictar el Congreso, porque es por ley, entonces ¿cómo así el Ejecutivo también tiene que normar? No sé si me dejo entender. Entonces, definitivamente el texto, como ves, vacíos, y esto último, que son las normas complementarias, una total incoherencia. Pero este proyecto, César, al menos según lo que dice información de prensa, no es exactamente en el que ahora, como el señor Bellido está de premier, entonces parece que estratégicamente no le están poniendo tanto punch a este que acabo de mencionar, sino a este otro. Este otro proyecto, este texto normativo que quieren consultar en referéndum, ha sido presentado el día 2 de agosto del año 2021. Lo ha presentado el señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento, el mismo del texto anterior, el mismo que es parlamentario. Su texto no está ni siquiera diseñado como artículo, César. Está diseñado de unas fórmulas bien especiales, ¿no? Porque son puros ítems. Mira, el punto 1, por ejemplo, nuevamente diseña una pregunta de lo que debe ser la consulta popular para llamar a la asamblea, y está enunciado en estos términos: ¿aprueba usted la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una asamblea constituyente popular, soberana y plurinacional?
No sé, pero a mí me parece que el fraseo de la pregunta tiene un problema, ¿no? ¿Aprueba usted la reforma total de la Constitución a cargo de una asamblea? ¿No será más bien, aprueba usted la convocatoria a una asamblea para que reforme totalmente la Constitución del 93? Bueno, hasta creo que el enunciado de la pregunta está mal formulado, me parece. Convocatorias a elecciones constituyentes. Dentro de los 30 días posteriores al referéndum, el presidente convoca elecciones de la Asamblea Constituyente Popular. Ya, pero 30 días posteriores al referéndum, ¿qué? Para convocar a la Asamblea. Ya, pero si es para convocar a la Asamblea, tendrías que esperar primero, pues, que se den los resultados oficiales. Si los resultados oficiales son favorables, y eso lo hace el jurado, recién tendría que contar el plazo. Al menos racionalmente es lo que debería hacer. Pero el texto como está planteado es medio enrevesado. Vuelvo a repetir, dentro de los 30 días posteriores al referéndum. ¿Al referéndum o a los resultados del referéndum? Primera falla, me parece. La elección de los asambleístas, acá ya te dieron el número. Dice, perdón, la elección de los asambleístas se realiza como máximo dentro de los 120 días naturales posteriores a su convocatoria, bajo responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, la finalidad, la misma, solamente es para hacer una constitución. Dice que ninguna autoridad puede limitar su funcionamiento. Y acá viene el tema, composición. Han pensado en una asamblea de 130 asambleístas. Un congreso espejo, otro congreso. Elegidos mediante distrito electoral múltiple, respetando la paridad de género. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Suena bien. Las candidaturas pueden ser presentadas por organizaciones políticas, los partidos que hoy existen, los con inscripción, o sea, los que tienen representación en el Parlamento, sin haber hecho reforma política. O sea, ¿quieres que esos integren la asamblea? Y dice, y listas ciudadanas representativas. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas listas ciudadanas representativas? ¿Y quién las elige? ¿Y cómo se eligen? ¿Y cómo se eligen? ¿Son caballitos de Troya? Bueno, para saber si lo son o no lo son, no hay ninguna norma en este proyecto que diga cómo. ¿Qué son las listas ciudadanas representativas? ¿Habrán pensado en lo que han hecho en Chile? Porque en Chile han postulado a la asamblea partidos y ciudadanos sin representación partidaria, pero siempre y cuando tengan una representación, con lo cual había una suerte de que te presentabas, pero con un aval de firmas. ¿A eso se refieren? Bueno, el texto no lo dice, César. Los pueblos originarios o indígenas eligen a sus propios asambleístas constituyentes conforme a la proporción poblacional existente en el territorio de cada distrito electoral. Bueno, eso lo tendría que organizar, en todo caso, entiendo, el órgano electoral. Y dice, duración, ya no es 10 meses, este es de 12 meses. Ahora, acá ya al menos se alinearon con las dos experiencias últimas peruanas. La propuesta de nueva constitución es sometida a referéndum, lo mismo que en la anterior, convocado por el presidente de la República, realizado por la autoridad electoral en un plazo máximo de 90 días naturales. De ser aprobada, entonces se reemplaza la constitución. Y acá viene lo interesante. En el texto anterior del mismo señor Quito con el señor Bellido, vimos que había una gran contradicción, ¿no? Decían que las normas complementarias se dictaban por ley, pero luego decían que el Ejecutivo también tenía que dictar normas complementarias. Entonces, ¿qué tenía que ver el Ejecutivo? Pero la cosa es que colisionaba con eso, ¿no? Ok, agárrate aquí, Catalina. Normas complementarias. Facúltase al Poder Ejecutivo y al Jurado Nacional de Elecciones, bueno, el jurado ya, pero el Poder Ejecutivo, a emitir disposiciones complementarias. ¿Cómo el Ejecutivo va a dictar disposiciones complementarias para la implementación de una asamblea constituyente? En todo caso, tendría que ser mediante ley, tendría que ser el Parlamento. Quizá por último el jurado, y eso. Pero eso es lo que dice este texto. Facúltase al Poder Ejecutivo y al Jurado Nacional de Elecciones a emitir disposiciones complementarias en el ámbito de sus atribuciones, a fin de garantizar el referéndum consultivo y demás actos electorales del proceso constituyente. Y no hay más. ¿Cuál es el problema que yo veo, aparte de las contradicciones que acabo de mencionar? ¿Quién ha hecho este proyecto? ¿El señor Bernardo Quito Sol?
en la penumbra de su oficina con algún colega abogado? ¿Lo consensuaron con alguien? ¿Lo discutieron con alguien? Porque creo que es lo lógico. Algo tan serio como esto no se hace de una manera tan ligera, porque de lo contrario encuentras problemas estructurales como los que acabo de comentar. Y esto es lo que han comprado un kit, y sobre esto están recogiendo firmas, y le están informando a la gente que ese es su diseño. ¿Alguien sabe el contenido de esto? Me da la impresión que no, porque yo lo he tenido que pedir por acceso a la información pública. Pero vamos más allá. Supongamos que considera las firmas. Vamos a ponernos en ese escenario. Consigue las firmas. RENIEC dice, sí, hay más de 2,5 millones. Va al jurado y el jurado dice, bueno, hay más de 2,5 millones, tengo que convocar. Y el jurado convoca. En el lapso en que convoca las elecciones y que se da el referéndum, que es más o menos un periodo de 90 días, si no me falla la memoria, según la ley de participación ciudadana, en ese lapso es el lapso de la discusión electoral sobre el contenido de la propuesta. Y ahí van a saltar todos estos problemas. Como por ejemplo, haciendo un paralelo, fue los defectos que saltaron en el proyecto de la bicameralidad, ¿te acuerdas? En diciembre del 2018, que justamente en el lapso de la campaña electoral por el referéndum salieron los sapos y culebras del proyecto de la bicameralidad, que no se cayó por la bicameralidad en sí, se cayó porque tenía un caballito de Troya, le habían sembrado un tema con la cuestión de confianza. Entonces, como eso fue lo que se publicitó y la gente lo pudo entender, por eso es que ese texto se cayó. De los 4, ese no se aprobó. Se aprobaron los 3 primeros. Entonces, lo mismo podría pasar con esto, razonablemente, porque en el lapso de la convocatoria se va a discutir los defectos que tiene este texto y sobre todo de su implementación. Entonces, tanto gastar para hacer una elección para que al final o no se apruebe, o si se aprobase una cosa así, al final pues tendría que prácticamente otra vez intervenir el Parlamento porque tendría que dictarse una ley para poder modificar este desaguisado y poder hacerla viable, porque de lo contrario no se podría implementar. ¿Quiénes eligen esas listas representativas? ¿De dónde? ¿El Ejecutivo que haga eso? Bueno, grosso modo, eso es lo que tengo que informar a través de tu prestigioso programa a toda la colectividad de por qué creo que ha sido un gran error, y es un gran error de Perú Libre, primero no informarse a ellos para diseñar una buena propuesta, y lo segundo, no informar a la población de lo que están tratando, de lo que están recogiendo firmas, entiendo, regalando algunos chifles de promedio, ¿no? Mira, vamos a desmenuzar tu reporte, que creo que es valiosísimo, y la verdad es que me ha dejado plagado de dudas, ¿no? Voy a proponerte un punto de referencia. Un punto de referencia que te propongo es un artículo que Mauricio Zabaleta publicó en El Comercio el 7 de junio de este año, el 21. El título tiene la idea que te quiero alcanzar, ¿no? El artículo se llamaba El consenso del 2000 se agotó y ya no alumbra. Idea fuerte. De varias maneras, Mauricio sostenía que esos últimos 20 o 21 años hemos desarrollado institucionalmente, con crisis, idas y venidas, una forma de abordar los problemas institucionales basados en ciertos pactos básicos, más o menos borrosos, pero posibles de enumerar, que se prepararon, que se maduraron reflexivamente en el proceso de desmontaje del régimen de los 90. ¿No? El periodo en el que todo lo hicimos a través de comisiones, ¿no? La Comisión de la Verdad, la Comisión de Reformas Políticas, la Comisión para la Reforma de la Justicia, la primera, ¿no? Se decía, claro, de ahí hay ciertas cosas que quedaron claras. Por ejemplo, se retiró de la Constitución la firma de Fujimori, pero no se derogó, entre comillas. La Constitución del 93 no se reemplazó por la del 79, sino que se comenzó desde ella, y las reformas, las 2 docenas de reformas que ahora tiene, se acordó de alguna u otra manera un sistema político fuertemente concentrado en los premieratos, ¿no? De varias maneras, este es un país que se ha gobernado por gabinetes, aunque sea una redundancia, y en el que hasta los últimos 5 años las crisis de confrontación legislativo-parlamento desembocaban en negociaciones.
Mauricio decía en ese artículo que de varias formas esa suerte de acuerdos políticos implícitos se han agotado y que entonces tenemos que formar nuevos consensos. Yo creo que esa idea, la del agotamiento de los acuerdos del año 2000, eh, puede servir de referencia para tomarnos muy en serio la necesidad de discutir cómo reorganizar, reemplazar o reformar la Constitución. O sea, necesitamos nuevas líneas de pacto. Y yo lo que siento en tu reporte es que ninguna de estas tres iniciativas que has enumerado deja en claro cuáles son los fundamentos del procedimiento para definir esos nuevos pactos. Y eso me lleva al primer temor que quiero compartir contigo, sobre el que quiero preguntarte. Este es entonces un proceso que puede conducir a una enorme frustración ciudadana. Es decir, Sí, por supuesto. población activada en punto a modificar una constitución que se entrampa porque esto no tiene cómo caminar. Lo voy a poner con esta metáfora a propósito de lo que acabas de plantear, me parece bien interesante. Cuando decías esto, me imaginaba yo un taxi, una persona tomando un taxi, diciendo, señor, necesito llegar rápido al centro de Lima. Vaya usted por la vía expresa. El señor se sube al auto, el taxi baja por la vía expresa, pero a mitad de camino se queda botado en la propia vía expresa. Porque el carro no llega, no da. El vehículo no da. Entonces, las formas son importantes, los procedimientos son importantes, porque algo tan trascendente como lo que es cambiar una constitución, y que entiendo el sentir de muchos ciudadanos, yo muchas veces lo he explicado de esta manera, quizá como alguien que practica esta apasionante área del derecho constitucional, lo primero que yo podría decir con entusiasmo desde un punto de vista teórico, académico y por pasión por la disciplina, podría decir, sí, vamos, un cambio. Es lo primero que podría decir. Pero eso es un error, porque tenemos que mirar una serie de situaciones. Pero, retomo, entiendo el sentir por una serie de complejidades en nuestras estructuras y tejidos sociales, ¿no? De estas sensaciones que han quedado totalmente evidentes en la última campaña electoral, sobre todo la de segunda vuelta, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando hay aspiraciones de pueblos y de gentes, de compatriotas en el interior del país que reclaman cambios y que piensan que eso se hace a partir de la Constitución, yo antes que criticarlos me pongo a entenderlos. Entonces me pongo a comprenderlos y a decir, sí, pues hay cosas que se necesitan cambiar. Probablemente lo que tenemos que hacer es dialogar todos para tener ese consenso al que tú te refieres y decir, ok, ¿qué cambios son los necesarios y a lo mejor qué cosas no? Porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es, no necesariamente es un auto nuevo, probablemente lo que tenemos que hacer es pensar qué exactamente es lo que queremos, a dónde queremos apuntar, y entonces, ¿qué vidas maestras podríamos cambiar de este vehículo, de este pacto social que tenemos, que llamamos Constitución? Perfecto. Pero si llegamos a ese pacto, entonces lo siguiente es, ok, ¿y cómo lo hacemos? Aquí lo que yo veo es que estos señores de Perú Libre, probablemente, es muy probable, han canalizado ese natural sentir de la población, de varios sectores sociales, hartos, frustrados, por toda la razón del mundo, y entonces ofrecen este vehículo, pero es como el taxi que se queda en este ejemplo que acabo de decir, que se queda a medio camino porque no da. Y entonces ahí tomo lo que tú mencionabas, y la frustración va a ser mayor, pero es básicamente porque estos señores no diseñaron un adecuado vehículo y porque simplemente no han dialogado, no tienen vocación de diálogo, César. Eso es lo que noto aquí. No tienen vocación de diálogo para pensar cómo plantear un buen vehículo, punto número uno. No tienen vocación de diálogo porque se ponen a recoger firmas, formulando una pregunta, canalizando las naturales inquietudes y frustraciones de la población, pero probablemente esta cosa es muy probable. Está mal hecho, de verdad lo voy a decir sin asco, está mal hecho. Esto va a ser difícil de implementarlo. Tendría que dictarse una ley en el Parlamento. Entonces la frustración podría ser mayor, y todo por no dialogar. Déjame soltar una galleta china, ¿no? O sea, la ignorancia
No es ignorancia por falta de información, sino por la obstinación con la que no se pregunta. Y por no dialogar, ¿no? No Siempre. dialogar, claro, dialogar, preguntar, sentarnos, ¿no? Quiero cambiar tu ejemplo del taxi, que me parece buenísimo, pero solo para reforzarlo con una idea concurrente, ¿no? Es como ofrecerle a todos y a todas hacer una casa sin planos en un lugar cuyos suelos no han sido estudiados, ¿no? Claro, 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 La exactamente. arquitectura constitucional también existe como arquitectura, o sea, supone diseño Por supuesto, por y supone un supuesto. montón de esfuerzo. Ahora, Luciano, mientras te escuchaba, claro, estamos hablando de un proceso que por haberse concebido sin estructura y sin diseño, en términos de arquitectura, puede colapsar. Repasemos las etapas. Tú decías hace un rato, imaginemos que los 2.500.000 firmas se recogen. Entonces esto va al jurado. ¿Qué sigue? ¿O qué Eh, seguiría, teóricamente? Vamos al el, paso el- por paso. sí, el paso por paso, entonces mejor te propongo reconstruirlo desde cero. Sí, sí. Compras el kit, ya lo compraste, recoges las firmas, ya las recogiste, se supone que necesitas el 10% del último padrón electoral, con lo cual más o menos es alrededor de 2,5 millones. Obviamente tienes que recoger más de 2,5 millones. Una vez que tú consigues todo ese paquetón de firmas, según el procedimiento, tú se los tienes que dejar en el jurado o le dejas todo ese paquetón al jurado. El jurado no es el que valida la firma, el procedimiento dice que se los dejas a él. Entonces el jurado se lo manda al RENIEC. Y el RENIEC lo que tiene que hacer es, él hace el proceso de verificación y validación de las firmas físicas. Él, una vez que las valida, los personeros de los promotores del referéndum pueden estar presentes en el procedimiento de verificación. Incluso hay una normativa que tiene RENIEC para la validación de firmas, pero una vez que termina y RENIEC valida, RENIEC entonces emite un pronunciamiento donde dice, oye, de las 6 millones que me han traído, hay 2,600,000 o hay 3, por ejemplo. Y entonces con ese reporte se lo devuelve al jurado. Entonces el jurado, si recibe el informe de RENIEC que dice que se ha superado el 10% del último padrón electoral, entonces la ley de participación ciudadana dice que él está obligado a convocar al referéndum. La ley le da estas posibilidades. Le dice que o convoca en los próximos 4 meses, si no me equivoco, o le da la posibilidad de que si hay un proceso electoral cercano, lo pueda hacer coincidir. Por ejemplo, caso de lo que estoy comentando, no fue un referéndum de consulta de reforma constitucional, pero es lo que más se le parece, fue el famoso caso de la ley del FONADI. No sé si te acuerdas. En esa oportunidad, por ejemplo, el jurado lo hizo coincidir, si no me falla la memoria, creo que fue con la revocatoria de Lima. Entonces, cuando lo hizo coincidir con la revocatoria de Lima, no sé si recuerdan, votamos entonces la revocatoria misma y votamos el famoso referéndum que luego fue positivo para la ley. Por eso es que la ley, una vez que el jurado recibe los resultados de la votación, tiene que oficializar los resultados, como cualquier proceso electoral. O sea, como cualquier proceso electoral, hay procedimiento de tacha, lo que fuera, todo el procedimiento electoral que ya todos conocemos, igual, termina, proclama los resultados oficiales. Si los resultados oficiales es que ganó el sí, entonces el jurado en ese momento tiene que promulgar. Promulga porque es un texto normativo. Por eso es que yo siempre lo que digo es, no se confundan, no es una pregunta simplemente, es una pregunta sobre un texto normativo. Porque si el referéndum es positivo, lo que va a entrar en vigencia, señores, señoras, no es la pregunta. ¿Y ustedes qué creen que no entra en vigencia una pregunta? No. Si creen eso, al menos con mucho aprecio les digo a todos, no, no es así. Por eso no se confundan. El referéndum es más que una pregunta, porque si se aprueba, entra en vigencia el texto y quien lo promulga es el presidente del jurado. Ejemplo, la ley del FONADI. Y entonces, El perdóname, caso cuando distinto. vamos a enfrentarnos Ajá, a este texto que tú comentabas, está escrito como exacto, si fuera una ayuda a memoria de puntos con exacto. guiones,
y que sin embargo Exacto. tiene que comportarse como texto normativo. Y ahí la pregunta Correcto. es, ¿quién interpreta el documento aprobado por el referéndum para hacerlo Claro. ejecutable? Correcto. Como es una ley, porque esa sería su forma normativa, sería una ley, entonces los vacíos, las contradicciones que tenga este texto requerirían de una ley del Congreso, pues, porque ¿a quién le corresponde legislar? A quien le corresponde legislar es al Congreso. Esta ley tiene una cosa que incluso sería hasta inconstitucional. Mira la paradoja, porque dice que las normas complementarias están facultando al Poder Ejecutivo. Y eso no ¿Al Poder existe. Ejecutivo? Eso no existe O sin una sea, aprobación del Parlamento. pero los colegas abogados que han asesorado a este señor Quito, por favor regresen a la universidad. ¿Qué les pasa? Ese es el punto del que quería centrarte. De lo que estamos hablando es de un proceso que luego de agotar todas las etapas y luego de todo el estrés que luego de los casos de fraude en mesa va a significar la depuración de las firmas, más la proclamación del jurado y la litigación que ahora no tengo dudas va a haber en el camino sobre el procedimiento, luego de la proclamación se planta porque la ley no es ejecutable en el texto que está siendo o que estaría siendo aprobada. Y entonces tendríamos que regresar al Parlamento, al que la oferta de la Asamblea Constituyente por referéndum intentaba eludir, para que el Parlamento, Exacto. que no está sujeto Correcto. al imperativo, pueda hacer Correcto. cualquier cosa con ese texto. Ya lo viste. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante mirar el texto? Bueno, nos estás describiendo una situación en la que Perú Libre estaría convocando un referéndum para un callejón sin salida circular, y solo porque el diseño no tiene forma. Exacto, está mal. Está Entonces, mal hecho. ¿te das cuenta de qué sentido tiene convocar a las personas para discutir la Constitución fuera del Parlamento con una herramienta que conduce al Parlamento? Y a un Parlamento que además va a estar repolitizado, fuertemente marcado por el daño institucional que va a producir el debate alrededor del texto. Exacto. Es que esto tiene una palabra: informalidad. Estos señores de verdad son unos informales. Son tan informales que esto se reduce, perdóname, pero a los chifles que he visto repartiendo para recoger firmas, que es una vergüenza. O sea, entonces juegan con, como tú decías, juegan lastimosamente con esa frustración, con esa comprensión que creo que los peruanos todos debemos reconocer en nuestros compatriotas. Entonces, eso va a generar más frustración. Lo que tú decías, el intento de eludir al Parlamento, al final va a hacer que regreses ante él, y entonces se genera una situación de mayor frustración y presión social que definitivamente termina desacreditando hasta incluso la propia necesidad de reforma. Y con algo más complicado todavía, César, que lo más complicado es que estas frustraciones entonces dan lugar a posiciones, al surgimiento de propuestas electorales mucho más radicales. Mira, ahora tú sabes que lejos estoy de las teorías conspirativas, pero en ese marco sí le encuentro sentido perverso, dicho sea de paso, a que el texto pretenda que sea el Ejecutivo, es decir, el presidente Castillo, quien regule la conformación de la Asamblea Constituyente, porque como eso es imposible, un texto de ese tipo en lo que desemboca es en el discurso sobre la confiscación de los derechos del pueblo, la constituyente, y la radicalización política de la disputa Probablemente. creada, ¿no? Probablemente. Ahora, Luciano, a lo que me lleva tu reflexión es a que, claro, estamos empezando a entrar en un esquema en el que las propuestas legislativas de Perú Libre hay que entenderlas fuera de la clave legislativa, porque no parecen operar como proyectos de ley o como leyes en forma, sino como símbolos narrativos para producir discursos binarios, ¿no? Un discurso legal sin contenido no es legal, es casi el pretexto para lanzar una bandera, y claro, que esa es la bandera de nueva constitución, no nos la quieren dar. ¿Encuentras algún símil con un segundo debate constitucional que se ha abierto en esos días, que es el de la libertad de prensa y control de los medios? Probablemente en esa coincidencia
porque en política no hay casualidades y probablemente estamos frente a cálculos maquiavélicos, quizás más que informalidad, porque para mí esto es una gran informalidad, pero no descarto también lo que acabas de mencionar. En fin, pero esa ley de medios es otra cosa con una confusión de conceptos realmente alarmantes. ¿Quién los asesora, por Dios? La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad pública. Señores, el concepto de necesidad pública se usa básicamente en el tema de propiedad y más concreto, la necesidad pública se usa como un elemento propio de la posibilidad de la expropiación. Justamente se expropia una tierra con pago de justiprecio por razones de necesidad pública, porque tengo que hacer pasar una carretera por allí y no tengo otro sitio por donde pasarla. Y la carretera es indispensable para comunicar el pueblo A con el pueblo B. Entonces la necesidad pública es algo que se usa ahí. ¿Alguien me puede decir qué tiene que ver la necesidad pública en esta ley? ¿Será interés nacional? Quizá, si quisiéramos darle algún tipo de entendimiento a esto. Pero eso de señalar el tema de los contenidos, ¿quién va a determinar el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos? O sea, ¿de qué cosa estamos hablando? O sea, y claro, como tú dices, no aprobar esto es, entonces se quieren proteger los monopolios, que en realidad sí los hay. Entonces, definitivamente, exacto, es que en realidad sí los hay. Por eso, es una maniobra en la que indudablemente creo que lo que nos toca a los abogados y comunicadores, como en tu caso, yo allí trato también de generar algún tipo de comunicación, creo que lo que nos toca es informar hoy más que nunca. Informar e informar de manera sencilla por qué estos, en realidad sí se necesita que se tengan que, por ejemplo, en este caso, Indecopi sí haga su trabajo, porque Indecopi es el órgano al que hay que fortalecerlo como un órgano constitucional autónomo, yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo, y eso requiere una reforma constitucional para que salga del Poder Ejecutivo, tenga una mayor independencia, sus funcionarios tengan un procedimiento de acceso vía concurso público, y no como lo que ha pasado con el actual presidente del Indecopi, y entonces, por ejemplo, él lidere lo que tiene que liderar, que es el control de las fusiones, el control de los monopolios, el control de los abusos de posición de dominio. Esas cosas se tienen que solucionar definitivamente. ¿Para qué? Para tratar de quitarle el agua a esta piscina que se ha generado en realidad y que lamentablemente está en la retina de los ciudadanos porque lo hemos visto en la campaña en segunda vuelta. Entonces, esto se frustra porque está mal diseñado, porque tiene un objetivo un tanto perverso. Cuando uno lee el contenido de esta ley, evidentemente inconstitucional, y entonces sí, pues puede salir lo que tú acabas de comentar. Ya ven, los poderes constituidos, las fuerzas, ¿cómo dicen ellos? Los poderes fácticos son los que impiden que se hagan las reformas que el pueblo necesita porque el espectro radioeléctrico es de la nación, cosa que es verdad. Es un servicio público, cosa que es verdad. Pero ahí se usa entonces la verdad con una situación lamentable que tiene que corregirse y que no se ha corregido por un mal funcionamiento de las instituciones y de los órganos del Estado que son llamados a poder corregir estas situaciones. Entonces, indudablemente se genera esto que acabas de comentar, porque entonces, ya ven, no nos quieren permitir hacer los cambios. Por eso necesitamos una asamblea constituyente. Caramba. Y nuevamente, como quizás lo comentábamos antes de entrar al programa, César, si me permites, lo que pasa es de que sí se necesitan cambios constitucionales, sí es cierto. Yo acabo de comentar por ejemplo. Yo planteo, lo he comentado hace bastante tiempo, y planteo y sigo insistiendo que para mí Servir e Indecopi deben ser órganos constitucionales autónomos para que podamos, por un lado, crear una carrera pública realmente independiente y tratemos de generarla autónoma, profesional en el Estado, y para tratar de evitar que el Estado sea un botín, y en el caso de Indecopi, para que pueda hacer su rol
el rol que le corresponde al Estado en una economía social de mercado, ser el árbitro y de un regulador eficiente. Entonces hay cambios que sí necesitas hacer, sí se necesitan hacer para mejorar. El problema es que si el conservadurismo va a ir con que no hay que tocar nada porque todo está bien, entonces vas a tener el otro lado de la otra cara de la moneda diciendo, ya ven, no quieren que cambie nada, por eso es que todo está mal. Entonces, ahí está la necesidad de que tenemos que abrir este espacio de comunicación, de informarle a la gente para tratar de dar propuestas aterrizadas y entonces comenzar a generar el consenso adecuado. Eso es lo que creo que nos toca hacer desde los espacios de comunicación, como por ejemplo tu prestigioso programa. Gracias. En honor a los comunicadores, debo decir que soy abogado y no comunicador, porque ser comunicador es mucho más. Ahora, además eres un extraordinario abogado, pero tienes este espacio de comunicación que es muy importante. Yo desde mis redes trato de hacer lo propio, creo, por eso decía, creo que nos toca sobre todo los que como tú y como yo, que somos abogados, que conocemos la ley, que conocemos el derecho, que conocemos la Constitución, comunicar, informar en sencillo al ciudadano para que esté debidamente con el conocimiento suficiente y que no le vendan gato por liebre. Eso es lo que creo. Ahí voy a hacer un poco de infidencia con los comentarios que estábamos haciendo, Luciano, antes de comenzar esta conversación. Y que, claro, además tenemos a todas las universidades que están fuera de Lima, con gente valiosa. Hablábamos de Carlos Ramos, por ejemplo, que vino de Arequipa, y están trabajando temas que no están encontrando espacio y que tienen que llenar de contenido esto, ¿no? Pues creo contigo que dejar algo tan sensible como la formación de nuevos puntos de partida o el reacomodo de los ejes de equilibrio institucional al juego pernicioso de un sector que parece querer provocar, decir que lo que ahora han llamado en estos días la dictadura de la derecha no va a dejar pasar su ley de reforma de prensa y es la misma dictadura de derecha que va a boicotear su proyecto constitucional, y al otro lado, como tú dices, un sector alterno a la derecha, tratando de que nada cambie, como si todo estuviera bien, creo que no suman, ¿no? Creo que la alternativa está en el medio. Creo que sí necesitamos cambios. Y creo que tenemos que abrir los espacios para discutirlos. Pero, Luciano, una última reflexión. Recuerda el proceso previo, sin duda lo tienes mejor trabajado que yo, de la Constituyente del 78. Recuerdo que Marcial Rubio y Enrique, mientras estuvo con nosotros, publicaron los trabajos preparatorios de todos los partidos que entraron a la Constitución. Hasta el Partido Comunista de Del Prado entró con un borrador de Constitución a la Asamblea. Había un borrador del PSR, uno del PPC, Acción Popular no participó en el proceso. ¿Cuánto tiempo tomó que cada organización política que postulaba la Constitución elaborara una arquitectura constitucional desde su punto de vista? Y con eso entraron. Luciano, ¿no crees tú, esta es mi pregunta con la que quiero cerrar esta conversación, que te agradezco muchísimo, ¿no crees tú que si vamos a abordar una revisión de nuestros puntos de equilibrio, tendríamos que empezar un proceso lento, equilibrado, que madure reflexivamente para discutir los ejes de eso que vamos a cambiar o que queremos cambiar, fijar esos objetivos, y que ese es el debate que tendría que abrirse a la comunidad? Es justo y necesario. Sí, por supuesto. Todos los movimientos que tienen que ver con los mecanismos de democracia directa en las experiencias en el mundo, racionalmente empiezan, como tú has dicho, y como ocurrió aquí en los predios de la campaña electoral del 78-79. No se hizo definitivamente en el 93, era otro contexto, y además porque, recordemos, Fujimori tenía un fortísimo apoyo popular por el descrédito de la clase política, que fue lo que le ayudó a tener el respaldo con el autogolpe del 5 de abril. Además, permíteme, ¿no? La Constitución del 93 pero una coyuntura es la reescritura de la del 79. Eso, exactamente, es la del 79 que le quitaron la bicameralidad. Por eso cuando yo escucho que dicen, no, que la Constitución del 93, pues sí, la del 79, prácticamente en el capítulo económico, por ejemplo, que son los que más se rasgan las vestiduras, en el capítulo económico, sí, no es poca cosa, pero básicamente el tema de los contratos ley y del tema del principio de subsidiariedad del Estado.
Sí, yo sé que no es poca cosa, tampoco lo quiero rebajar, pero está trabajado sobre el molde del capítulo económico de la Constitución del 33 y toda la Constitución en el resto, ¿ah? O sea, en realidad, y con eso también doy una opinión probablemente nada popular, pero yo no opino para que me aplaudan, sino de lo que pienso. Y yo lo que pienso es, a mí la Constitución del 79 me parece malísima, de verdad, parece una pésima Constitución. Pero bueno, en fin, independientemente de eso y regresando, en las experiencias en el mundo en donde se hacen democracias directas, justamente lo que se hace son los consensos intermedios. Es decir, estas capas iniciales donde las propuestas se conciben, se consensúan y sobre ese diálogo ciudadano se gesta una propuesta que es la que genera la adhesión para llamar a la consulta popular. Por eso es que la Comisión de Venecia, para quienes estén interesados, los textos incluso para quienes no leen inglés, están incluso en versiones en español, tiene un código de buenas prácticas sobre referendos y tiene también otro texto que complemente ese código de buenas prácticas y que más o menos te dan ese derrotero, porque es lo que ocurre naturalmente. Entonces, para aterrizar, si eso es más o menos lo que debería mandar en manual, entre comillas, entonces para ponerlo en práctica, lo que tenemos que hacer, me parece, es trabajar, como dices tú, sobre textos, sobre propuestas aterrizadas. Y sobre eso vamos dialogando, vamos escribiendo y vamos conceptualizando de cara a dos cosas. O para que el Parlamento sienta la presión y la clase política vea que hay un consenso en esas capas intermedias, ¿no? Y de esa manera se ven obligados a llevar adelante reformas, o de lo contrario se genera más bien un movimiento mucho más sano de consulta popular, pero de algo que todo el mundo esté enterado, ¿no? No de estas cosas sorpresas, mal hechas y que más bien tratan de canalizar la frustración totalmente aceptable y racional y que de ninguna manera yo me atrevo a criticar, sino que todo lo contrario, la avalo de las frustraciones de muchos conciudadanos al interior del país. Entonces, creo que esa es la tarea que hay que hacer. Y termino con esto, César. Además, de alguna manera, con mucha sabiduría, el profesor Valentín Paniagua, cuando tuvo a su cargo el gobierno de transición, justamente de la mano con Diego García Sayán, pensaron en llamar a esta comisión de juristas, llamaron a 28 juristas e hicieron lo que se llamó la Comisión de Estudio de Bases para la Reforma Constitucional y pensaron un documento base. Hay otro documento base, que es el del proyecto de la Comisión PIS, porque la famosa ley 27600, que suprimió la firma de Alberto Fujimori y que le dio poderes a la Comisión de Constitución para hacer una nueva constitución, entre paréntesis, que fue validada por el Tribunal Constitucional y que no está derogada a la fecha, ojo, no está derogada a la fecha, pero, por ejemplo, la Comisión PIS trabajó 9 meses, votó un texto, no hubo consenso para debatirlo en el Pleno, pero hay ahí otro texto base. Entonces, yo no estoy, con esto no quiero que se me confunde decir, oye, entonces hay que discutir solamente sobre eso. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que recoger los textos bases y además lo que generemos en la rueda que comience a andar de un diálogo en el que involucremos como corresponde, como peruanos y ciudadanos que somos todos en todos los rincones de este país, fundamentalmente a las universidades y a las universidades de provincias, porque todos somos peruanos, porque todos somos un solo territorio y un solo país y no somos Lima. De acuerdo. Y entonces armar ese diálogo sobre esos textos y comenzar a generar propuestas propositivas. No estas cosas como los conservadores de no asamblea constituyente, hasta también su proyecto mal hecho, en otro momento lo podemos destruir. Y por otro lado, esto que están haciendo los izquierdistas extremos de Perú Libre con esta cosa que la acabamos de analizar, que no se sostiene para nada. Entonces, definitivamente, ¿para qué? Para generar esa capa intermedia y ese diálogo nacional que necesitamos. Ese es el verdadero acuerdo nacional que necesitamos, uno extendido y permanente, no una reunión en Lima, ¿no? Llamando a los de siempre, y ese es tu acuerdo nacional. No, eso no es. Aprovechemos la virtualidad más bien y comencemos más bien a salir de fronteras, porque ese es el trabajo que creo que tenemos que hacer. Luciano, acabas de abrir un espacio
que a la vez puede ser un hashtag. ¿Qué queremos reformar cuando hablamos de modificar la Constitución? Y en coyuntura, por supuesto, se compromete contigo. Hay que abrir esta discusión a provincias y hay que abrirla a todos y a todas los actores que están pensando en la Constitución y revisando las cosas que podrían llevarnos a un nuevo punto de equilibrio. Hasta con nosotros, nuevamente, Luciano López, discutiendo sobre las pistas para poder equilibrar este todavía confuso debate alrededor de la Constitución. Muchas gracias, Luciano. Al contrario, gracias a ti, César. Y ojalá que podamos cristalizar lo que estamos pensando. Un gran abrazo.